Dios les bendiga a todos, a los que pueden vernos a través de las redes. Un saludo donde se encuentren y no importa el tiempo cuando vean esta predicación, esperamos sea de mucha bendición para todos. Muy bien, nuestra serie se llama Insurgentes, un nombre sugestivo. Si usted vino la semana pasada, recordará a qué nos referimos con ser insurgentes. Si no vino, puede ver el video ya en nuestras redes o le explico brevemente. Ser insurgente tiene que ver con ir en contra del sistema. No hay manera de ser hombres, mujeres, jóvenes de Dios si no es yendo en contracorriente a todo lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. No todo es malo, pero muchas cosas van en contra de la familia. A cambio de unir, quiere separar la familia. Tenemos que ir en contracorriente. Hoy hablaremos a los hijos, la obediencia de los hijos. Vamos a leer la Biblia estos domingos en Efesios capítulo 5 y 6. Hoy leeremos en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Pablo está hablándole a la familia. Primero le habla a los hombres, luego le habla a las mujeres y por último a los hijos. Hoy hablaremos entonces, vamos a arrancar desde los hijos en adelante. Los hijos. Efesios 6, 1, 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces miren el balance que hace Pablo a la hora de exponer estas verdades de familia. Hay un video, entre tantas cosas que podemos hablar de la desobediencia de los hijos, hay un video de algo muy cotidiano con respecto a la obediencia de nuestros hijos, y véalo por favor en los siguientes 3 minutos. Cuando tenía 7 años y vivía en la península arábiga, mis padres me decían que siempre me pusiera los zapatos y entendía por qué. Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto, como las víboras, los escorpiones y las espinas. Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto, quería ir a explorar, pero no quería ponerme los zapatos. Mi justificación era que solo iba a caminar un poco y que me quedaría cerca del campamento. Me dije que, de cierta manera, las chanclas eran zapatos. Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la arena fresca, con mis chanclas, sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie. Bajé la vista y vi, no una espina, sino un escorpión. El dolor de la picadura había comenzado a subirme por la pierna. Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor y pedí auxilio. Mis padres vinieron corriendo. Lloré mientras ellos me subieron al auto y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital, que estaba a 2 horas de distancia. El dolor que tenía era insoportable y durante todo el camino pensé que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital, el doctor dijo que solo los bebés y los que estaban gravemente desnutridos corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión. Me dio medicina que me durmió la pierna y me quitó el dolor. En un plazo de 24 horas ya no sentía ningún efecto de la picadura del escorpión, pero había aprendido una gran lección. Yo sabía que cuando mis padres me decían que me pusiera zapatos, no se referían a las chanclas, pero esa mañana hice caso omiso de lo que sabía que era correcto. Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado repetidas veces. Había sido perezoso y un poco rebelde, y pagué el precio por ello. Gracias. ¿A quién no le ha pasado una escena de esas con sus hijos? ¿O recordará cuando fue hijo que también cometió el error de desobedecer? No juegue con eso, no agarre eso, no se acerque a eso. Y como hijos creemos que podemos arriesgar un poco o que obedecer a medias no es desobedecer. Pues bien, hoy estamos
con una firme intención, y es que usted, en calidad de el rol que desarrolle como padre, como hijo, en juntas situaciones, o va a ser padre en el futuro, que usted y yo nos vayamos convencidos del valor, del significado que tiene obedecer y conducir a nuestros hijos a que aprendan justamente a obedecer. Miren, hermanos, la obediencia en el sentido lógico elemental es hacer caso. Obedecer es hacer caso. Pero hay un contexto bíblico con respecto a la obediencia que se la quiero mencionar. Obedecer en su original significa exactamente aprender a escuchar. Porque hay problema que tienen nuestros hijos, no todos, pero muchos, en que se les dice algo y a veces algunos salen corriendo y por el camino, ¿a qué fue que me mandaron? ¿Cierto? O traen lo que no se les dijo, o en fin, un padre le dijo a su hijo, te voy a castigar por desobedecer. Y el hijo dijo, papá, pero es que no te entendí. Ah, bueno, entonces no te voy a castigar por desobedecer, te voy a castigar por no escuchar. Porque es parte vital de la obediencia. Obedecer incluye que debo aprender a oír atentamente. La Biblia inicia muchos versículos de esa manera. Escuchen, hijos míos, atentamente lo que dice la Escritura. Lo menciona muchas veces. Segundo, implica que lo que me mandan a hacer debo hacerlo con diligencia. Y tercero, debo hacerlo voluntariamente, de buena gana, como decimos nosotros, de buena gana, como corresponde. Porque obedecer de mala gana es desobedecer. Obedecer a medias es desobedecer. ¿Qué hizo este muchacho? Las chanclas, pues también son zapatos. Porque a algunos les encanta negociar con la orden y ver a dónde pueden flexionar algunas cosas, dónde pueden desviarlas, con tal de hacer las cosas a su manera. Eso es desobediencia. Hay una frase que intenta resumir toda esta verdad y espero que se vaya en el corazón de todos nosotros. Aquí está en la proyección. Los hijos que obedecen en todo a sus padres logran ser la alegría de ellos, agradan a Dios y aseguran el cumplimiento de los propósitos divinos. Miren cuánto alcance tiene la obediencia. Repito, son la alegría de papá y mamá, agradan a Dios y aseguran el cumplimiento de los propósitos divinos. Obedecer a papá y mamá tiene una trascendencia para la vida que infortunadamente muchos entienden solo hasta en la vejez. Y la mayoría de muchos hijos desobedientes, cuando son adultos, dicen, si yo hubiera obedecido a tiempo, si yo hubiera hecho lo que papá y mamá me decían. Pues bien, definamos en primer lugar algo muy importante. ¿Por qué debemos obedecer? Escriba por favor en el primer punto, obedecer. ¿Por qué obedecer? Porque qué difícil es poner en práctica algo cuando no lo entiendo. Qué difícil es hacer algo si yo no tengo claridad en por qué debo hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué se debe frenar cuando el semáforo está en rojo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo girar a la derecha cuando la flecha dice que no hay giro a la derecha? ¿Por qué no debo superar esos 60 o 70 u 80 kilómetros por hora cuando la indicación es que no supere esa velocidad? Yo le voy a decir por qué. Porque las normas, las leyes fueron hechas para preservar la vida. Para eso son las normas, para eso son las leyes. La gente que es rebelde dice, esas normas de tránsito están hechas para sacarnos plata, para que el de tránsito venga y nos quite el dinero, dicen algunos. Eso están hechas solamente para dañarle la vida a uno, porque es que uno sabe que por aquí uno puede girar o uno puede hacer esto. Esa norma no estaba antes, ahora sí está. ¿Por qué? Fueron hechas con la intención de preservar la vida. Si te comes el semáforo en rojo, expones tu vida y de paso expones la de otros. Si giras a la derecha cuando no es correcto hacerlo,
estás arriesgando tu vida y la de los demás. Si superas la velocidad permitida, te estás arriesgando. Estás haciendo lo incorrecto. Y tú revisas, y así son todas las normas de salud, las sanitarias, las de salubridad, para algo están hechas, para preservar tu vida. Las normas, las leyes que se establecen de convivencia, para algo están dadas, para algo están hechas. Pero cuando no se entiende, se es rebelde sin causa. Oiga, hermanos, obedecer a papá y mamá desde pequeños define con qué respeto y obediencia se tratarán a las autoridades en el futuro. Muchos de nuestros problemas sociales hoy en día es porque se ha levantado un rencor excesivo contra la policía, contra el ejército, y entonces, como han cometido tremendos errores, ahora todos son malos. Y entonces se sienten en el derecho de ir en contra de la autoridad, de romper, de golpear. Miren, hermanos, muchos de ellos no tuvieron formación de obediencia desde su casa. Y si a usted como padre, a mí como padre, un niño con 1 o con 2 años no me obedece, pues ¿qué voy a esperar cuando tenga 8, 10 o 14 o 15? No, es que está muy pequeñito para enseñarle. No, es que está muy niño, está muy chiquito. Mire, desde los brazos, desde recién nacido, ya comienzas a hablarle y comienza el niño a escuchar y con ello comienza a obedecer. Desde pequeño. Todo tiene que ver con entender el principio de enseñar obediencia, y eso es una responsabilidad de papá y mamá. Les digo, un niño, una niña, un jovencito que no aprende obediencia en casa, dada por su papá, por su mamá, difícilmente aprenderá a obedecer a Dios cuando sea un joven o un adulto. La casa es la incubadora de muchas cosas. Es el nido, es el comienzo de la formación de una persona, de un hombre, de una mujer, de ciudadanos, de cristianos. Y algunos están esperando, yo espero que en la iglesia me ayuden con mi niño, con mi niña. Claro, desde aquí ofrecemos algunos recursos. Pero por ejemplo, su niño recibe este devocional. ¿Hoy lo reciben, hermana María? Hoy reciben este devocional. Siempre lo reciben. ¿Se preocupa usted porque su niño haga el devocional en casa? Porque algunos están esperando que desde la iglesia le ayudemos. Pero cuando la iglesia ofrece esto, algunos ni lo miran. Se vuelve el papel para prender la estufa, o no sé para qué se volverá papel para algunos. ¿Sí? Para esto es. Entonces la iglesia ofrece recursos. Ahorita para los jóvenes está el retiro de jóvenes. Tenemos un papá que me llamó esta semana. Viene desde Fusa, desde Fusa. Trae a 4, 3 de sus hijos y a otro invitado. No sé quién es. 4 invitados. Y va a invertir. ¿Cuánto le cuesta al papá traer a sus hijos? 600. ¿Y los transportes? Casi 800. ¿Sí? Más con aquellos aquí y allá, $1.000.000 para traer a sus hijos a un campamento de jóvenes. Mire, hermano, si no le invertimos a nuestros hijos en este tipo de cosas espirituales, ¿en qué vamos a invertir? Siendo lo más importante. ¿Por qué obedecer? Porque cuando yo obedezco, entiendo la obediencia, eso me ayuda para la vida. Eso me bendice la vida, y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a escribir 6 cosas por las cuales obedecemos. Porque así fue diseñado por Dios. Porque así fue diseñado por Dios. Miren, jovencitos, hijos, esto no es un invento de su papá, esto no es un invento de su mamá o de estos tiempos. Obedecer es algo que fue diseñado por Dios. Mire, Dios crea el universo y pone en el Edén a Adán, y crea también a Eva, Adán y Eva. Y entonces su vínculo con ellos, su comunión con ellos, fue un poco de órdenes. Adán y Eva, esta es su esposa, cuídela, bendígala. Adán, hágame un favor y va a juzgar la tierra. Nombre a los animales, cuide el paraíso. Me hace favor y no come de este árbol, no come de aquel, estos son para comer. Van a multiplicarse, van a tener hijos. Y órdenes y órdenes y órdenes. Esa fue la comunión de Dios con Adán y con Eva. ¿Y cuál era la respuesta de Adán y Eva?
Obedecer. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecieron, comieron del árbol que él les había dicho que no comieran, desobediencia. Entonces noten cómo desde la creación obedecer aparece como algo vital en la formación de la humanidad, de este planeta y del plan de Dios. Por consiguiente, la desobediencia trajo una consecuencia sobre toda la humanidad y usted hoy y yo estamos siendo víctimas aún de ese pecado y de nuestro propio pecado porque heredamos esa desobediencia y por naturaleza somos desobedientes. Entonces, ¿por qué debemos obedecer? Porque está diseñada por Dios. La obediencia está diseñada por Dios. No es un invento de su mamá, no es un invento de su papá, tiene trascendencia divina desde siempre. Ahora, voy a leerle la letra B y también la letra C, porque las dos tienen correlación. La B, porque la ley lo demandó ayer. Porque la ley lo demandó ayer. Y ahora la letra C, porque el evangelio lo demanda hoy. ¿Por qué ese juego de palabras? Ayer la ley, el evangelio hoy. Porque quienes tenemos la posibilidad de conocer un poquito de las escrituras, sabemos que antes de Cristo habían un conjunto de leyes dadas por Dios, pero después de Cristo esa ley cambió un poco y todo fue transformado por la gracia. Sin embargo, las normas del Antiguo Testamento, muchas son vigentes hoy en día. Por ejemplo, el obedecer. Le leo un texto, Éxodo capítulo 20, versículo 12, para hablarles de la ley. Dios le está hablando a Moisés le está hablando al pueblo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez. Si honro a papá y a mamá, mis días se alargan. ¿Cómo así? ¿Días de 25 horas? ¿De 26 horas? ¿A qué se refiere? Ya le voy a explicar a qué se refiere que los días se alarguen. Pero lo que quiero mostrarles es que desde el Antiguo Testamento, desde la ley, era un principio establecido por Dios que debían honrar a papá y mamá. Ahora, venimos al texto que estamos tratando en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, y el 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y le voy a leer también Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Entonces Pablo se dedica a dar las normas para la iglesia. Y Pablo lo que hace es trasladar algunas verdades del Antiguo Testamento y ponerlas en el Nuevo, diciendo con eso, muchas de estas normas son vigentes hoy en día. ¿Por qué hago este comentario? Porque algunos jóvenes, algunos hijos, creen que con el paso de los años y con este modernismo, uno puede dejar de obedecer. Entonces, yo no obedezco como mi papá, dicen algunos. Mi papá me cuenta que el abuelo hablaba, decía, mi hijo, tráigame esto, y mi papá corría, y mi papá no podía decir, mamá, pero es que esto no, porque le pegaban en la cara por decir algo. Yo no soy así. Mi papá me dice, hay que lavar la loza. Yo lavo la mitad y que fulanito lave la otra mitad. ¿Y por qué yo, papá? Y algunos van más allá. ¿Y tú cuándo la lavas? Entonces creen que la obediencia de hace unos años va cambiando y que hoy en día se puede desobedecer más fácil. Algunos son abogados litigantes, con todo respeto a los abogados, pero es que algunos hijos son expertos en defenderse. Expertos en defenderse. ¿Sí? La frase, hay que recoger esto, aquello, ya voy. Ayer lo hice yo. Quiere decir que no le corresponde hoy, seguramente, o algo así. Y súmele a eso las actitudes de algunas mamás o papás que confunden amor con complicidad y alcahuetería. Entonces la mamá va detrás recogiéndole el juguete, tendiéndole la cama, lavándole el plato que dejó en el comedor, lavándole la ropa que dejó botada no sé dónde, sacándole la ropa sucia por allá del cajón de al fondo. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque tengo 2 hijos.
Entonces usted tiene que decidir si como padre o como madre es cómplice de esa desobediencia o actúa y responde como debe hacerse. Con esto quiero decirle, señor, señora, que muchos de los hijos no son desobedientes por naturaleza solamente, sino que hay papás y mamás permitiéndolo, causándolo y hasta invirtiendo en esa desobediencia. Papás y mamás que secundan el pecado de su hijo, de su adolescente. Invierten, le dan plata para que se vaya lo malo. Y llega el muchacho al otro día amanecido, a las 10 de la mañana la mamá va y le hace un caldo y le dice, pobrecito, el muchacho está con guayabo. No le hagan ruido a la niña que llegó esta madrugada. Cómplices de la desobediencia y del pecado de los hijos. Estoy hablando con esto de que en gran parte la desobediencia no nace del solo el pecado, porque por naturaleza somos pecadores, por naturaleza buscamos ser desobedientes, señores. ¿O usted no se acuerda cuando era jovencito, adolescente? Buscamos ser desobedientes. ¿Qué hizo el pelado? Tenía que ponerse los zapatos, pero prefirió ponerse las chanclas. Nos gusta jugar un poco con eso, como ver hasta dónde da el caucho, intentar jugar con la obediencia. Voy a decir más de eso, pero un poquito más adelante. No vaya a cambiar de canal, por favor. Porque es un mandato. Y aquí vamos a ir al texto que comenzamos leyendo, Efesios 6, 1. Porque es un mandato. ¿Cómo dice el versículo 1? Hijos. ¿Qué dice? Hijos, obedeced. Obedeced. No dice, hijos, cuando ustedes estén a gusto en casa, obedezcan. Cuando sientan que es lo justo, obedezcan. Cuando vean que sus hermanos están haciendo lo mismo que usted, obedezcan. No. Cuando sus papás estén bien con usted, obedezcan. No. Es un imperativo, es un mandato. Obedeced. Punto. Haga caso a lo que le están mandando. Pastor, pero es que a veces mi papá y mi mamá no tienen la razón. ¿Será que puede pasar? ¿Podría pasar eso, que el papá está equivocado, la mamá está equivocada? Por supuesto, ¿no ve que somos seres humanos? Por supuesto que podemos estar equivocados. Pero les tengo un detalle, un dato. Aún en los errores de papá y mamá, Dios está actuando soberanamente, mostrándonos su misericordia y su amor a través de ellos. Así su papá se equivoque, por aquí no dice obedezcan cuando sus papás estén en lo correcto, no dice eso. Ahora, si su papá o su mamá le están pidiendo que haga algo pecaminoso, algo malo, pues no, por supuesto, no tiene que ver con ello. Y uno diría, no, pero es que eso no pasa. Sí puede pasar, no entre nosotros, pero podría pasar. Por lo demás, nuestro deber es obedecer a papá y mamá, porque hay una frase que utilizan ellos: no vaya a ir por allá porque a usted le puede pasar esto o aquello, y fijo le pasa. Voz de profeta tienen esos señores. Usted va por allá y eso es peligroso, esto, aquello, esto, otro. No, a mí no me pasa nada, porque los muchachitos, los jovencitos en cierta edad, las jovencitas en cierta edad se sienten invencibles. Y lo que le pasa a otros y a otras no les va a pasar a ellos. ¿Por qué sabe, pastor? Porque yo pasé por esa edad. Y la mayoría aquí pasaron por esa edad, seguramente. O sea, si yo voy en el carro o en la moto a 100 kilómetros por hora, 120, a los demás les puede pasar, a mí no me va a pasar. Dicen ellos, dicen ellas. Demostrando con eso la desobediencia. ¿Por qué hay que obedecer? Letra E, porque es justo. Escriba, por favor, justo. Mira el versículo que estamos leyendo, el versículo 1. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué?
Dame el versículo, por favor. Versículo 1. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Quiere decir, obedecer a padre y madre es lo correcto. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo más santo que puedes hacer. Es lo pertinente. Es lo necesario. Es a lo que fuimos llamados a hacer en calidad de hijos. El tema es que para algunos es una injusticia obedecer. Mis amigos no tienen que hacer eso, por ejemplo. Mis amigas no tienen que hacer aquello. No, bíblicamente tus papás te dan una orden, por supuesto nace desde la buena motivación, desde querer ayudar. Nuestro deber es hacer lo correcto y lo más correcto es obedecer a lo que nos están mandando. Esto va muy cercano a la letra F, por favor escriba también, porque es conveniente. Versículo 3. ¿Para qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos? Para que te vaya bien. Dame, por favor. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunos piensan con esto, o sea que si yo obedezco a papá y mamá voy a llegar a viejito, a viejito, a viejito. No, no es exactamente la mejor interpretación del texto. Entonces aclaro. Cuando la Biblia dice y tendrás largos días con respecto a la obediencia de los hijos, está diciendo que tus días serán buenos, bendecidos, que tus días van a ser de alegría. Es decir, me llama la atención que hay varios mandatos de la Biblia que no están acompañados de una promesa. Por ejemplo, los mandamientos: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Segundo, no uses el nombre de Dios en vano. Santifiquen las fiestas, guarden esto, guarden aquello. Pero en la honra de los padres, honren a padre y madre, porque hay una promesa. Es el primer mandamiento que viene con una promesa. Hay recompensa para el que honra a papá y a mamá. ¿Cuál es la recompensa? Tendrás buenos días, te va a ir bien, tendrás largos días. No está hablando de volverse más viejitos, no. Sin embargo, sí quiero decirles algo. Si yo honro a papá y a mamá y obedezco, seguramente sí voy a vivir más. ¿Por qué? Porque papá y mamá dicen: hora de llegar a la casa por tarde, 8, 9, 10 de la noche, ¿cierto? Algunos dirán: 10 de la noche, está comenzando la noche, pastor. Ok, eso habla de cuál es su fe, cuál es su vida cristiana. 8, 9, 10 de la noche, esa es su hora de llegar a la casa, ¿sí? Díganme una cosa: un jovencito o una jovencita que está en su casa a las 8, 9 de la noche, ¿estará más protegida que la que está en la calle hasta las 3, 4 de la mañana? Mucho más protegida. O sea que no le va a pasar nada en la casa. No, sí puede pasarse, se puede resbalar en la ducha. Claro que sí, claro que sí. Pero estoy diciendo que va a estar menos expuesto. Miren, hermanos, voy a decirlo, me nace de aquí. Este mundo, este sistema traga muchachos, muchachas. Corrompe. Esta sociedad alrededor, diaria, de día y de noche, diurna y nocturna, pero nocturna está hecha para destruir a nuestros jóvenes. Está hecha para el vicio, para la maldad. Esto está hecho para lo malo. Para lo malo. Mi papá decía, mi papá no fue cristiano, murió creyendo en Dios y creemos en su salvación. Pero mi papá decía, yo siendo un niño, y mi papá me lo decía, me decía: después de las 10, 11 de la noche no hay ningún lugar sano abierto. Todos están hechos para lo malo, me decía él. Un hombre sin estudio, sin dinero, sin conocimiento bíblico, me decía eso. Ningún lugar está hecho para lo bueno. Entonces, si tú estás guardando las normas, tu vida se va a preservar más, se va a alargar más, va a ser mejor. A eso voy con la promesa. Claro que sí. ¿Cuántos muchachos
salen de noche, así no estén haciendo lo malo, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, están cargando encima accidentes, peleas, cosas que han pasado en la noche. Hermanos, por eso escribí en este punto que es conveniente. Voy a usar una frase: nos conviene ser buenos hijos. Adolescentes, señoritas, jovencitos, conviene honrar a papá y mamá, es bueno. Les digo algo más sobre eso: es un buen negocio. Es un buen negocio. Porque tú honras a papá y mamá, ¿y cuál es la promesa? Te va a ir bien. ¿Se la puedo invertir? Claro que sí, con mucho gusto. Deshonra a papá y a mamá y te va a ir mal. Pueda que al comienzo logres algunas cosas, pero no hay espacio para las probabilidades aquí. Pueda que me vaya bien, pueda que me vaya mal. Hoy te bajo de esa nube. Deshonra, desobedece a papá y a mamá y te va a ir mal. No es porque se me ocurra, es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar con el segundo punto. La desobediencia trae consecuencias. Y aquí hay un texto de esos que nuestros hijos, yo soy hijo, no quisiera leer. Afortunadamente es del Antiguo Testamento. Deuteronomio 21, 18, 21. Si no lo ha leído antes, léalo con el alma. Si alguno tuviere un hijo contumaz, aquí usted no puede seguir leyendo si no conoce el significado de la palabra contumaz. Cuando esté en casa leyendo y encuentre algo así, váyase al diccionario, vaya a la internet y busque la definición de la palabra que no entiende. Contumaz es literalmente aquella persona que escucha pero no presta atención, que es rebelde y que insiste en seguir en su desobediencia. Sabiendo que está mal hecho, insiste en seguir haciéndolo. Entonces, si tuvieres un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea que cuando un hijo es contumaz, rebelde y no obedece, hay que castigarlo. Pastor, pero es que eso es algo de la antigüedad. Eso es algo que se hacía antes, pasado de moda. Por estar pensando así es que nuestra juventud va rumbo a la perdición. No le estoy diciendo que agarre a su muchacho y lo deje medio muerto a los golpes como algunos hacían. No le estoy diciendo eso. Entre otras porque hay muchas formas de castigar a un hijo. Y la física, aunque sí está amparada por la Biblia, es algo por allá de las últimas opciones. De las últimas opciones. Pero que es bíblico, es bíblico, es bíblico. Entonces, habiéndole castigado y sigue sin obedecer, versículo 19, entonces lo tomarán, ¿quiénes? Porque algunos papás y mamás le delegaron la crianza a los abuelos, a los tíos, al vecino, a la profesora del colegio o al pastor de la iglesia. No, que ellos me ayuden. No, es una responsabilidad de papá y mamá. Y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Estas son las consecuencias de la desobediencia de él. Se volvió glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Comenzamos esta semana a poner en práctica? Más de uno aparecería con un chichón. Sí, es una
es un evento del Antiguo Testamento, de la ley. En aquel entonces apedreaban al adúltero, fornicario, al ladrón, al violento, al desobediente, los apedreaban. En el Nuevo Testamento también hubo apedreados. Por causa de Cristo mataron a Esteban. ¿Sí? Hubo apedreados. Pero cambia, la norma cambia. Lo que quiero resaltar de esta medida aquí en Deuteronomio es que un papá, una mamá, tiene que hacer todo lo que sea necesario para que su hijo deje de desobedecer. Y cuando digo que tiene que hacer todo lo necesario, es llegar a extremos si es necesario. A inventar estrategias, a hacer lo impensado con tal de lograr que su hijo, que su hija entre en obediencia. Porque si sus hijos no entran en obediencia, responsabilidad de los padres es delante de Dios la forma en cómo va a actuar. Elí era un sacerdote. Elí tenía 2 hijos sirviendo a Dios. Y estos 2 muchachos se descarriaron y comenzaron a hacer lo malo. Y la Biblia dice que Elí no se opuso al pecado de sus hijos, sino que les permitió seguir pecando. ¿Cuál fue el final de Elí? Murió. ¿Y cuál fue el final de los hijos? Murieron. Porque era responsabilidad de Elí hacer todo lo necesario para que sus hijos entraran en obediencia, pero él no se opuso al pecado de ellos. Yo te pregunto hoy, papá, mamá, ¿qué estás haciendo para conducir a tu hijo, a tu hija, a que obedezca? ¿O estás siendo tolerante con el pecado? Y cuando digo tolerante, mejor lo explico con la palabra cómplice o hasta alcahuete. ¿Qué estás haciendo para detener la inmoralidad de tu hijo, el vicio de tu hijo, de tu hija, la indisciplina, la desobediencia, la rebeldía? Algunos hijos creen que están al nivel de papá y mamá, entonces no le hablo a mi mamá. Llevo 8 días sin hablarle. Estoy molesta con ella. Estoy molesta con él. Se sienten al nivel de papá y mamá. Mira, tú puedes ponerte incómodo con alguien que está a tu nivel, por alguna razón. Tu hermano, tu vecino, tu amigo. Algunos hijos no dejan de hablarle a su amigo porque es el amigo del alma, la amiga del alma. Pero a papá y mamá, algunos sienten el derecho. Mamá, estás en mi cuarto, sal por favor. Será tu cuarto cuando vivas sola, cuando vivas solo. ¿Quieres privacidad? Búscala fuera de tu casa. Pero mientras estás en tu casa, los hijos le deben total apertura a sus padres. Y eso incluye celular, computador, redes y todo lo que tengas de amistades con cualquier persona. ¿Quieres privacidad? Claro que sí, la mereces. Cumplido el tiempo, fuera de casa. Dentro de la casa, hasta la ley civil aquí en nuestro país nos autoriza meternos e indagar en todos los huequitos de tus cosas. En tus redes sociales, en tu computador, hasta la ley no lo permite. Porque hubo demandas por eso, ¿no? Que querían privacidad, pues nos dieron la razón. ¿De qué estoy hablando con esto? Que algunos hijos se sienten en el derecho de cerrarle la puerta en la cara al papá o a la mamá, de gritar, de manotear, de dejar de hablar. Algunos hijos se sienten en el derecho de juzgar a papá y a mamá. Algunos hijos se sienten en el derecho de exigir. Oiga, y les digo una cosa, la Biblia dice que el hijo que maltrate, que golpee a su mamá o a su mamá, papá o mamá, que muera irremisiblemente. El hijo que maltrate a sus padres. Ah, pastor, pero eso es que es del Antiguo Testamento. Sí, está en el Antiguo Testamento, pero le tengo historias recientes de hijos que han muerto, que sabemos han golpeado a sus papás y han muerto prematuramente. Prematuramente. Por su rebeldía, por su atrevimiento con mamá y papá. Papás, mamás, no lo permitamos.
No lo haga solamente por amor a su hijo, por amor a su hija. Hágalo por amor a Dios, por obediencia a Dios. Usted es responsable ante Dios de la obediencia de sus hijos. Usted es responsable ante Dios de la disciplina de sus hijos. Usted y yo como padres daremos cuentas ante Dios de lo que son nuestros hijos. Usted y yo daremos cuentas a eso a Dios. Él nos va a juzgar por eso. 3 cosas rápidamente. ¿Qué pasa cuando hay desobediencia? A, trae vergüenza. Es vergonzoso para papá y mamá cuando nuestros hijos son desobedientes. Estábamos en una reunión de grupo pequeño, 20 personas, 18 personas. La señora tenía a su niño aquí porque el niño no quiso ir a la clase de niños. Un niño precioso, un monito divino, 4 o 5 años, no recuerdo bien. La señora llegaba por primera vez. Y entonces el niño le pidió algo, la señora no le dijo que no. El niño se botó a la mitad de la sala donde estábamos todos vimos el niño en el piso, comenzó a golpearse. Y cuando la señora le dijo, no hagas eso, volteó a mirarla y le soltó 8 o 10 groserías, de las más terribles que usted pueda, ni se las imagine, por favor, ni las imagine. Y la señora se quedó viéndolo, todos nos quedamos en silencio. Qué momento tan vergonzoso, tan horrible. Siente uno pena ajena. Y lo único que acertó decir la señora fue, es que en mi casa, la familia le promueve que diga groserías porque es que le suenan bonito. No permita que los demás secunden la desobediencia de su niño, de su niña, de su adolescente. No lo permita. Porque la misma persona que le secunda, que le patrocina su desobediencia, bebé, no va a estar con usted cuando tenga 14, 15 años corrigiendo a ese niño. En cambio va a estar señalándolo. Mire, esa señora se salió de las manos de ese niño. Pues claro, cuando niños no la ayudaron, no la apoyaron. Son los mismos que después están señalando. Eso es vergonzoso. Letra B, exposición. ¿Quién llevó al hijo contumaz a los ancianos? Papá y mamá. Lo expusieron delante de todos, papá y mamá mismo. Claro que hoy exponerlo es fácil, ¿no? Algunos exponen su desobediencia y para eso están las redes. Les encanta publicar las cosas malas que están haciendo. Y C, trae castigo. ¿Cómo terminó el contumaz? Apedreado por rebelde. La desobediencia trae consecuencias. Siempre las trae. Por eso este tercer punto, ¿por qué disciplinar en obediencia? ¿Por qué corregir a los hijos? Escriba por favor obediencia. ¿Por qué corregir a los hijos? ¿Por qué implementar estrategias? ¿Por qué buscar ayuda? ¿Hacer lo necesario para corregir a nuestros hijos? Les voy a leer algunas cosas según el libro de los Proverbios. Usted va a ir escribiendo allí, por favor. Letra A, Proverbios 10:1. Dice, los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y el capítulo 17:21 dice, el que engendra al desobediente, al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio, del desobediente, no se alegrará. Escriba por favor en la letra A, porque evita que los padres se entristezcan y se lamenten. Ay, yo no corrijo a mi hijo porque es que eso es tan triste. Yo lloro más cuando le pego a mi hijo que mi mismo hijo, dicen algunos papás. ¿Sí? Entonces yo no quiero pasar por esa tristeza. Pues no quiere pasar por esa tristeza, después pasará por más tristeza por no haber corregido a tiempo. Ah, no, cuando tenga 8 o 10 años le enseño ese hábito, es que está muy pequeñito. Lo que no le enseñes a un niño hasta los 7, después qué difícil será. Las cosas trascendentales de la vida con respecto a hábitos es en los primeros 7 años. Y algunos están esperando que cumpla 8 para comenzar a enseñarle. Un muchacho de Yopal
lo mandaron al Caldas, al 11 Caldas, a hacer su curso de futbolista, comenzar su escuela. A los 8 días lo regresaron a Yopal con una carta y la carta decía: papá y mamá, su hijo tiene el cupo aquí en la escuela, aquí está el cupo para él, pero lo recibimos en un año, cuando su hijo aprenda a tender la cama, a lavar la loza y a recoger el reguero. Mientras no aprenda eso, no lo recibimos en la escuela. Vergonzoso para papá y para mamá. Porque no se les quiere enseñar disciplina. B, Proverbios 19:26, les leo: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Porque, escriba por favor, porque evitará la vergüenza de los padres. Corregir, disciplinar, evita la vergüenza, pasar por momentos vergonzosos. Proverbios 22:15. Les leo: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La desobediencia viene en nosotros, nacemos con ella. Nacemos con ella, pero hay un correctivo, hay una forma de solucionarlo, que dice: más la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho viene con su falladerita, ¿cierto? Con su problema. La señorita también, pero hay solución. ¿Cuál es? La vara de la corrección. La vara de la corrección. Porque saca de la necedad. Letra C, saca de la necedad. Ahora la letra D, Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Wow. Miren cómo papá y mamá influimos tanto en la salvación de nuestros hijos. Porque si lo corregimos con vara, eso le va a ayudar para su salvación. O sea que cuando tú le quitas el castigo a tu hijo o a tu hija, debiendo castigarlo por algo, estás literalmente abonando para su condenación. Miren la responsabilidad de papá y mamá. No es solamente por amor a nuestros hijos, es por obediencia a nuestro padre. Porque evita que los hijos vayan al infierno. Esa es la letra D. Infierno o Seol, como está ahí escrito en el proverbio. Gracias. Letra E, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho desobediente, consentido, avergonzará a su madre. Siga consintiéndolo, señora. Siga consintiéndolo. Sígalo, siga alcahueteándole, siga. Nos tiene sorprendidos el porcentaje de hombres después de los 18 años, porque después de los 18 años es mayor de edad, que por razones lógicas debían estar enfrentando ya la vida de otra manera, pero no asumen responsabilidades. No para todos aplica, por supuesto que no. Por ejemplo, si mi mamá estuviera enferma, yo tendría que tenerla viviendo conmigo. Sería muy lógico. Pero muchos hombres no están asumiendo, mujeres también, no están asumiendo una vida con mayor firmeza porque papá y mamá no les han dado el impulso que debieran para enfrentar la vida como debieran. Y cuando tienen algún revés por allá lejos, ¿dónde terminan? ¿Dónde terminan? En la casa de la mamá otra vez, ¿sí? Porque no han tenido esa decisión de asumir una vida solos. Proverbios 29:17. Bueno, porque da sabiduría, ¿cierto? La letra E. Letra F. Terminamos, 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, porque da descanso y alegría a los padres. Cuando conduces a tu hijo a obedecer, eso te dará alegría. Damas,
Caballeros, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas. La Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Es decir, una muestra de amor por parte nuestra como padres hacia ustedes como hijos es corregirlos, es disciplinarlos. Qué cosa tan bonita cuando un hijo es corregido, es castigado de la manera que convenga, que corresponda, y el hijo, en vez de reaccionar mal, a los pocos minutos, a las pocas horas, te busca, te abraza y te dice: gracias, lo necesitaba. Gracias, porque me estás mostrando tu amor. Grave cuando hay un castigo, el que sea, y eso genera un problema en la casa. La mamá molesta con papá: ¿por qué me castiga el niño? Cuando hay mujeres que dicen: mi marido no se involucra en la crianza de mis hijos. Mamás tapándole el pecado a su hijo, que su papá no se entere. Yo le abro la puerta y que su papá no se dé cuenta que usted llegó tarde. Papás alcahueteándole el pecado de sus hijos por encima de lo que la mamá piensa. El Señor nos ayude a poner en orden todas esas cosas. Tengo un reto para ustedes, pónganse en pie por favor. Hay un reto para ustedes y para mí en esta ya tarde. Reto. Si decide aceptarlo, entonces está listo para orar conmigo. Y si no, pues no hay problema, no hay problema. ¿Cuál es el reto? A los que son aquí hijos. El reto para los que son hijos es para que en estas próximas horas, días o semanas, si tocara semanas, entren en obediencia en aquella cosa específica que están desobedeciendo. Algunos dirán: uy, yo tengo varias, 1, 2, 3, 4, pueda que sí. Pero comencemos con un día a la vez. Una cosa, piensen en algo. Yo llevo semanas luchando con esto, mis papás me dicen que obedezca con esto, con aquello. Considérelo. Y entre en obediencia. Diga: me propongo obedecer a papá y mamá, así no lo entienda, así no lo acepte, así me duela, me propongo obedecer. Ahora el reto para los papás. Les quiero retar a que conduzcan a su hijo, a su hija a obedecer. Ya no sea más cómplice de su desobediencia. Si usted sabe que su hijo, así sea un niño que apenas comenzó a caminar, o ya es un adulto, ya es mayor, el que sea, sabe que en algo está desobedeciendo, propóngase a hacer todo lo que esté a su alcance para que su hijo obedezca. Así eso trascienda en cosas complejas, difíciles. Pero entendamos todos que en calidad de hijos y de padres tenemos que buscar ser obedientes. Oremos un momento a Dios. Padre bondadoso y eterno, te pido con toda reverencia, por favor, nos perdones, porque seguramente hemos sido hijos desobedientes. Seguramente como padres hemos permitido en algunas cosas desobediencia. Y esto habla del que tiene niños pequeñitos o el que tiene ya adolescentes o jóvenes en su casa. Perdón por negociar con tanta facilidad la disciplina. Perdón por aceptar tantas cosas. Por no haber puesto a tiempo freno al pecado, a la maldad, a la desobediencia. Perdónanos. Perdón por hacer más flexible de lo necesario, de lo correcto, las normas. Y lo que comenzó como un juego tal vez para algunos se ha vuelto algo tan delicado en casa con el tiempo. Perdónanos. Oro por la relación entre hijos y padres. Te pido en esta hora, Señor, permítenos ponernos de acuerdo para entrar en obediencia.
y hacer lo pertinente para levantar hijos, hijas en verdadera sujeción a papá y mamá. Ayúdanos a convertir nuestra casa en un lugar en el que haya respeto, en el que haya un amor verdadero, un balance correcto entre el cariño, el amor y la autoridad. Perdónanos por intentar ser autoritarios, manejar autoridad por encima de los principios del amor y del respeto. Perdónanos. Perdónanos por gritar, por la violencia en la que algunos seguramente han caído. Perdónanos. Y ayúdanos, por favor, a orientar nuestra casa en la disciplina, el amor y la obediencia que corresponden a hijos tuyos. Te damos muchas gracias por tu ayuda, por tu amor y por tu bendición. Muchísimas gracias, Jesús.